Hola, buenas tardes. Bueno, en este pequeño video corto vamos a tratar de explicar el funcionamiento de una válvula direccional. Una válvula direccional, la función principal es justamente direccionar y derivar el caudal que viene desde la bomba. ¿Para qué sirve? Para direccionar, por ejemplo, a un cilindro para donde queremos que salga, para que el aceite llegue al puerto B o al puerto A del cilindro. En una válvula direccional nos vamos a encontrar en esta, por lo menos en esta, con tres posiciones. Cada cuadrado me está hablando de una posición que la vamos a llamar posición paralela, posición central y posición cruzada. Va a tener, por supuesto, una posición de reposo, que va a ser la posición del medio. Eso va a lograrse gracias a las fuerzas de los resortes. Tenemos uno de cada lado, uno del lado derecho, uno del lado izquierdo. Y en este caso en particular, esta válvula direccional va a ser comandada o controlada electrónicamente. Este esquema nos está hablando de que es un solenoide, una válvula que va a alimentar a una bobina de un determinado voltaje, y quien va a hacer que controle a la válvula direccional y podamos indicarle hacia qué dirección o en qué posición queremos que se coloque, y gracias a eso poder comandar el aceite hacia un puerto, vamos por ejemplo hacia el puerto B, que va a entrar en una cara del cilindro, o hacia el puerto A, que va a entrar en la otra cara del cilindro. Con esto vamos a lograr que el cilindro, si el aceite sale por A, va a llegar a la culata del cilindro y el cilindro va a salir. Y el aceite que está en el puerto B o en la parte del área anular del cilindro va a volver por el puerto B al tanque. Eso va a suceder si energizamos, por ejemplo, a la bobina S1. Porque si energizamos la bobina S1, la posición que va a tomar la válvula va a ser la posición de paralelo. Si tiene la posición de paralelo, va a comunicar P con A. Va a estar en esta posición. Entonces el aceite va a ir a la parte trasera del cilindro o al área del pistón. Si energizamos la bobina, por ejemplo, para ponerle un nombre S2, el aceite va a pasar del puerto de la vía P al puerto B. Entonces va a quedar comunicado de esta manera. Y el aceite, si sale por el puerto B, va a llegar al área anular del cilindro o a la trompa del cilindro, haciendo que el cilindro se guarde. En esta válvula en particular, si tenemos que tratar de leer esta simbología, nos va a indicar bastante información. Lo primero es que vamos a identificar que estamos hablando de una válvula direccional y que esta es la función, direccionar justamente el aceite hacia un lado o al otro de un actuador. En este caso yo estoy tomando como ejemplo un cilindro, pero bien puede ser un motor, por ejemplo. La información que podemos leer también es que es de tres posiciones, ¿no? Posición 1, posición 2 y posición 3, que tiene una posición de reposo gracias a los resortes. También podemos leer que tiene 4 vías, 1, 2, 3 y 4. Cuando hablamos de vía estamos hablando de la cantidad de conexiones que puede tener esta válvula. Podemos leer que es controlada electrónicamente, puede ser 12 volt, 24 volt, 110 volt, 220 volt, va a depender del equipo. Y como habíamos dicho antes, podemos leer que en este caso es de centro cerrado. Las válvulas, el dibujo nos va a indicar que es una válvula direccional, por ejemplo, pero no nos va a indicar el tamaño de esta válvula. La simbología no habla de tamaños, porque las válvulas direccionales tienen tamaños. Vamos a ponerle, por ejemplo, una C-Top 3, una C-Top 5, una C-Top 7, una C-Top 8, una C-Top 10.
Y cuando hablamos del setup, lo que estamos hablando de las dimensiones de la válvula. Y esto es muy importante porque esto nos va a indicar qué cantidad de caudal puede pasar a través de ella. Entonces, podemos también decir que una válvula setup 3 y una válvula setup 5 tienen una diferencia de tamaño, pero básicamente lo que va a suceder es que por una válvula va a poder pasar más caudal que por otra válvula. Y eso va a ser por una cuestión de mecanizado. Esta válvula la tenemos en corte justamente para poder ver los spool. Y para que tengan una referencia, este es un spool de una válvula setup 5. A través de ella puede pasar 120 litros. Y este es el spool de una válvula setup 3. Es una válvula muy parecida, pero las dimensiones son mucho menores, son mucho más chicas. Por ende, por este tipo de válvula o por este tipo de spool puede pasar hasta de 40 a 50 litros según sea la marca. El tamaño nominal lo que me va a hablar o que me va a indicar es si puedo pasar más o menos caudal. En este caso, esta válvula que tenemos acá es una válvula setup 5 comandada electrónicamente de 3 posiciones. Acá tenemos una bobina para poner de ejemplo, esto iría acá. A esto le vamos a llamar canoto, a esto le vamos a llamar cuerpo de válvula, a esto le vamos a llamar spool. Y esto va a ser básicamente, esto es un spool, que va a estar moviéndose dentro del cuerpo. Si nosotros energizamos esta bobina, por ejemplo, el spool se va a correr en esta dirección y lo que va a hacer es comunicar canales, como habíamos visto en el dibujo anteriormente. Si energizamos la otra bobina, lo que va a hacer es correrse hacia el otro lado y comunicar las otras vías. Por ejemplo, en una posición paralela o una posición cruzada. Acá está en corte esta válvula. Lo que podemos observar son los puertos. Acá tenemos el puerto de P, no se nota muy bien, pero tenemos P, A y B. Y estos dos van a ser tanque. Esas son las vías. Y como vemos en el dibujo, tenemos P, T, A y B. Eso lo podemos encontrar acá físicamente. Le voy a pedir perdón por la desprolijidad del video, pero básicamente lo que queríamos mostrar era cómo esta válvula trabajaba, ¿no? Y por tener el teléfono y filmar, puedo trabajar con una sola mano. Así que bueno, para desarmar esta válvula es muy sencillo. Vamos a sacar el canoto, que va a estar roscado. Una vez que sacamos el canoto, nos vamos a encontrar con el resorte. Este va a ser el resorte que va a provocar que la válvula se centre, ¿no? Que vuelva a su posición de reposo. Ahí vamos a sacar el otro canoto y nos vamos a encontrar con el otro resorte. Es este que está acá. Cuando la bobina se energiza, lo que hace es empujar este perno, que está dentro del canoto. Se encuentra justamente acá adentro. Y lo que hace es empujar directamente el spool. Y entonces de esa manera, si energizamos esta, por ejemplo, si energizamos este solenoide, va a moverse en esta dirección y lo que va a hacer es empujar el spool de esta manera. Si cortamos la energía, va a volver a su posición central gracias al resorte. Si energizamos la bobina de este lado, el pulso va a correr hacia el otro lado. Y cuando cortamos la energía, va a volver al centro. Muchas veces lo que sucede es que cuando el aceite está contaminado, la válvula no vuelve a su posición de reposo, porque se pueden meter virutas o impurezas dentro del carrete, y eso hace que la fuerza de resorte no sea la suficiente como para volver al centro. ¿Y cómo trabajo esto? Sencillamente, vamos a suponer que acá, ahí tenemos el puerto de P, donde está la lapicera, y queremos comunicar P con A. Vamos a energizar la bobina de este lado, y lo que vamos a observar, acá tenemos la entrada de aceite. Vamos a ver cómo se comunica el aceite, el puerto de P, con el puerto de A. Hay una comunicación. Por si podemos hacerle un zoom.
Disculpen la prolijidad nuevamente. Ahí vemos cómo está comunicado P, la entrada de aceite que viene acá, va a pasar por el cuerpo y va a salir el aceite por A. Y vamos a ver también como el puerto de B en ese momento, que es este, va a estar comunicado con el tanque, que es este puerto que está acá. Va a haber comunicación entre ellos. O sea que ahí estaríamos comunicando P con A y B con tanque. Entonces podemos decir que en esa posición vamos a estar en la posición paralela, porque estamos energizando esta bobina. Cuando cortemos la energía, por fuerza de resorte va a volver al centro. Y para comunicar el puerto de P con el puerto de B, vamos a darle energía a esta bobina, y lo que va a hacer es spool y comunicarse, correrse y comunicarse hacia el otro lado. Y ahí va a estar comunicando P con el puerto de B, va a pasar el aceite por acá y salir a B. Y el aceite que vuelve, en el caso que sea un cilindro, por ejemplo, va a venir por el puerto de A y va a comunicarse con tanque. Esa es la manera que tiene para comunicarse la válvula. Ahí vamos a armarla nuevamente. Vamos a poner el resorte en su sitio, en su lugar. Vamos a roscar el canoto. Trato de no tapar. Vamos al otro lado. Vamos a poner el resorte. Vamos a roscar el canoto. Y ahí vemos cómo se acomodó el spool en la posición central. Esto ahí se encuentra cerrado, este se encuentra bloqueado, el tanque se encuentra cerrado. Ahí podemos indicar que es una válvula de centro cerrado, como habíamos indicado en el dibujo anteriormente. Y bueno, como dijimos, si queremos comunicar, por ejemplo, presión, que es este puerto, que se termina comunicando acá, vamos a energizar y el spool va a hacer este movimiento. Cuando cortemos la energía por fuerza de resorte, va a volver a su posición central. Y cuando energizamos del otro lado, el spool, vamos a ver cómo se corre hacia el otro lado. Y cuando cortamos la energía, vuelve a su posición central. Como es un spool moviéndose dentro de un carrete, adentro de un cuerpo mecanizado, es muy importante el tema de la contaminación. Ya que si hay contaminación, lo que podemos provocar es que el spool no se mueva libremente o no vuelva a la posición central. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que no tengamos rayaduras, ¿no? Por consecuencia de la contaminación, porque si no vamos a empezar a tener exceso de fuga. Y el exceso de fuga básicamente lo que va a hacer es que cuando yo tengo presurizado, por ejemplo, B, el aceite, en vez de quedar retenido acá, en la posición cerrada, empiece a fugarse internamente y se vaya a tanque, por ejemplo. Esto es una válvula CTOP 5 de centro cerrado. Vimos un poco la información que nos indicaba el dibujo, las posiciones. En este caso es centro cerrado, 3 posiciones, 4 vías. 1, 2, 3 y 4. Los tanques están comunicados, por eso se considera una sola vía. Por lo menos en la CTOP 5 están de esta manera. Y bueno, la función principal es direccionar el aceite, ya lo habíamos dicho. Luego tenemos válvulas direccionales, pero de manera manual o de control manual. Por ejemplo, esta. Esta básicamente va a ser muy parecido. Vamos a tener el puerto de P, los tanques en los extremos y tenemos el puerto de A y el puerto de B. Va a direccionar el aceite del medio, que viene de la bomba, hacia B o hacia A según la necesidad. Y esta, en este caso, no lo va a hacer eléctricamente, sino que lo va a hacer a través de una palanca, hacia un lado o hacia el otro. Ahí vemos cómo comunica los puertos. Bueno, espero que le haya servido este pequeño video corto, ilustrativo. Lo que buscamos es compartir un poco el conocimiento en lo que es tecnología óleo-hidráulica
Vamos a ir compartiendo videos sobre temas puntuales. En este caso hablamos de una válvula de hidrogenaje top 5. Los invitamos a que comenten qué temas les gustaría ver. Ya, muchas gracias.